Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gersayem García y les doy la más cordial bienvenida a esta serie de entrevistas que tenemos con diversos líderes culturales, artistas y profesionales del mundo creativo. Les recuerdo que esta iniciativa es organizada por Cultulab, una agencia educativa de gestión cultural y economía creativa. En esta temporada vamos a platicar con proyectos. Hoy me encuentro con Grecia Pérez Calderón, quien es fundadora y directora de Ellas Artes. Grecia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Gersa, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Muy emocionada de estar aquí. Yo también emocionado y gracias por aceptar la invitación. La primera pregunta que me surge es, queremos conocerte primero a ti. ¿Quién es Grecia? Digamos, además del proyecto que llevas, ¿a qué te dedicas? ¿Tienes alguna profesión? ¿En qué ciudad radicas? Cuéntanos un poquito de ti. Claro, bueno, yo soy licenciada en comunicación, soy especialista en historia del arte, soy profesora en la UNAM desde hace 5 años y ese sería un punto o un espacio clave a partir del cual empezaría a elaborar mis cuestionamientos que me llevarían a crear Ellas Artes. Soy una apasionada de la creatividad, de la construcción de igualdad de género y también de la educación. Qué gran perfil. Yo también soy comunicólogo. Estudié por ahí en FES Catlán, entonces tenemos un perfil similar. Oye, Grecia, platícanos un poquito antes de llegar a qué es tu proyecto, cómo se crea, cómo comienzas, digamos, con tu bagaje, cómo comienzas a bocetar la idea de decir quiero hacer esto. Y posteriormente, ¿de qué se trata Ellas Artes? Claro. Bueno, todo comenzó cuando comencé como profesora en las materias de arte y comunicación y apreciación estética y narrativa en la producción audiovisual. Los temarios eran poco diversos. Yo me enfrentaba a un grupo donde tenía chicos, chicas, chiques muy diversos y yo decía, estos temarios no están representando a las personas que yo tengo frente a mí, ¿no? A las que les tengo que hablar, a las que les tengo que dar como un contexto sobre historia del arte para introducirles como ese contexto de cultura visual y que ellos y ellas puedan pues apropiarse de este conocimiento para generar cultura visual, ¿no? En la contemporaneidad. Entonces, esta primera inquietud, ¿no? De los temarios poco diversos, me llevaron a buscar y a ir incorporando poco a poco mujeres en mis clases. Llegó un punto, por ahí de 2019, donde yo dije, ok, ya mapeé a muchísimas mujeres artistas. Creo que valdría la pena que además del salón de clases, esta información pudiera divulgarse, difundirse entre un público más amplio. Y así es que fundé Ellas Artes, primero como un Instagram, cuya única intención era que más personas conocieran a mujeres artistas, que mis exalumnos y exalumnas de clases anteriores se pusieran al corriente, ¿no? Con mis nuevos descubrimientos. Y así comenzó Ellas Artes un septiembre de 2019. Y bueno, después, unos cerca de medio año más tarde, llegó la pandemia. Durante la pandemia nos acostumbramos a tomar clases en línea y ahí me planteé por qué no doy clases en línea sobre toda esa investigación que ya he venido desarrollando, y las clases en línea fueron una puerta de entrada para hacer sustentable el proyecto de Ellas Artes. Y pues en eso estamos. Oye, gracias por compartirlo. Entonces, digamos, para entender Ellas Artes, ¿cómo lo definiríamos, digamos, este, puntualmente o una descripción, cómo lo defines Ellas Artes? Lo defino como una plataforma digital de educación y divulgación sobre arte con perspectiva de género. Digamos, tiene estos dos grandes espacios, que es las clases en línea, sobre todo sobre mujeres artistas de diferentes periodos, y la divulgación a través de Instagram, que es la red social principal. Qué genial y que plantees esta situación. Hace dos charlas estuvimos con Ale Pérez, ella es de MUMA, de Mujeres en la Animación, y nos platicaba, digamos, el tema que se centró en una charla de Pixelat, que es un festival de animación. Nos decía cómo incorporas, digamos, temas de género en el mundo de la animación. Y nos decía, es que en Europa, en Estados Unidos, digamos, pues son años que se llevan estos temas. Y en México como que apenas nos está costando un poquito de trabajo como empezar a normalizar sobre todo este punto. Entonces, qué bueno que me comentes esto. En ese sentido, digamos, la primera pregunta es, ¿qué nos puedes decir esto del tema sobre el tema de género en el mundo de las artes? Creo que por ahí en tu web ponías, ¿no? Hay muchos artistas y cuando te viene a la mente
te vienen hombres, pero ¿dónde están, digamos, los nombres de aquellas artistas mujeres? ¿Por qué no se, digamos, narran al igual que el género masculino? ¿Nos puedes platicar un poquito eso del tema de género y cómo lo fuiste incluyendo, investigando en tu proyecto? Claro, creo que un texto que fue muy importante en mi comprensión de cómo se había construido la historia del arte, por qué teníamos más referentes de ciertos artistas y pocos referentes de mujeres artistas, fue un texto que se llama ¿Por qué no han existido grandes mujeres artistas?, que lo escribió una historiadora del arte que se llama Linda Nochlin, nada más ni nada menos que en 1971, es decir, hace poquito más de 50 años. Entonces, en ese texto lo que plantea es esta mirada pues sociológica y de crítica a las instituciones, de ver cómo se construyeron narrativas a través de las cuales se privilegió una serie de valores a través de los cuales, digamos, los hombres artistas estarían mejor posicionados. Hay mucho que decir sobre esto. También, por ejemplo, digamos, las mujeres tuvieron muchos obstáculos para acceder a la educación, por supuesto, no solamente la artística, sino en todos los campos, y la artística es uno de esos reflejos. Entonces, pues estos obstáculos, digamos, de que ellas no estaban como permitidas o bien vistas en el espacio público, que no tenían acceso a la educación, todos esos pequeños factores, bueno, pequeños grandes factores en realidad, fueron conformando una historia de desigualdad. También, por ejemplo, hay casos donde muchas obras de algunas mujeres artistas que con muchos obstáculos lograron desarrollar una carrera, sus obras fueron atribuidas a otros hombres artistas contemporáneos suyos y no a ellas. Y solo la historiografía, pues en décadas recientes, ha hecho toda esta labor, ¿no?, de pues dar los créditos correspondientes, nombrar como se debe y bueno, creo que eso sería un resumen gigantesco de un montón de cosas que han generado esto. Y bueno, en realidad sabemos que la desigualdad está presente en muchos lugares y pues que estamos en un momento histórico, justo, ¿no? O sea, que esas conversaciones sobre la desigualdad se abrieron, que están existiendo estos esfuerzos para llevarlas. Y aunque efectivamente, pues, no inventamos el feminismo ayer, sí tenemos la posibilidad hoy de mirar atrás todo lo que se ha construido, retomarlo y poder llevarlo con más fuerza a más personas, que creo que es algo que permiten, pues, las redes sociales y el Internet. Sí, totalmente. Y por ejemplo, mencionabas que la primera vez que incorporas, digamos, esta visión es en las clases, en tus clases. ¿Cómo reaccionan los alumnos? ¿Habían escuchado sobre esto previamente? ¿Ya se está debatiendo sobre esto? Digamos, ¿qué es lo que sucede por ahí desde el aula en la Universidad Nacional? Pues para muchos y muchas sí es como una primera sorpresa, porque creo que uno de los primeros pasos es hacernos conscientes de que tenemos como este sesgo, ¿no? Un ejercicio que les pongo a hacer y que resulta muy revelador y donde siempre todos terminamos muy incómodos, pero con muchas reflexiones, es que les pido que piensen en 3 adjetivos que han escuchado que se utilizan para describir a mujeres artistas. Entonces, pues podemos hacer el ejercicio ahorita con tu audiencia. No sé, que le pongan pausa y que anoten los 3 adjetivos que vengan a su mente. Y si quieren reanudar, seguimos. Y después pido lo mismo, pero ahora con los hombres artistas. O sea, que mencionen los primeros 3 adjetivos que vengan a su mente que han escuchado que se utilizan para describir a hombres artistas. Y bueno, pueden tomarse el tiempo y regresar y ahorita les cuento un poco de resultados previos. Cuando vemos los adjetivos que se usan para describir a mujeres artistas, encontramos adjetivos como sensible, apasionada, loca, innovadora, rebelde, inestable, muchos adjetivos que están relacionados con su salud mental o emocional. Y algunos otros adjetivos que son positivos, pero que son en esos términos, ¿no? Como de innovadora, revolucionaria, rebelde, algo así. En contraste, los adjetivos que se utilizan para describir a hombres artistas, hay varios que se repiten, sobre todo uno, que es el de genio.
¿no? Genio, maestro, grande, el padre de. Entonces, cuando, o sea, en el salón de clase les pido que, o sea, como que revelamos los adjetivos al mismo tiempo y eso nos permite ver como esta narrativa colectiva que tenemos tanto para unos y para otras. Entonces, esto nos deja muy claro cómo pues todas las historias que hemos consumido, los libros que hemos leído, las clases a las que hemos asistido, en fin, o sea, en resumen, como todas las narrativas a las que hemos estado expuestos y expuestas, han generado ciertos estereotipos para creadores y para creadoras. Entonces, ese primer momento creo que es fundamental, ¿no? Porque nos permite tener pues enfrentarnos, ¿no? A esas narrativas colectivas y decir, ok, ¿qué voy a hacer yo desde un esfuerzo activo para no repetir esas narrativas? Y ahí es donde empieza lo divertido. Sí, totalmente. Ahorita con el ejercicio se me venían a la mente Frida Kahlo y Diego Rivera, ¿no? Y sí, embona súper bien, como bien dices, los adjetivos de uno sobre otro. Y muchas veces, fíjate que también esta visión la hemos tenido como en salones de gestión cultural. Y la visión de Frida Kahlo, por lo menos en México, digamos, hasta es muy criticada, ¿no? Pero de manera internacional es como un ícono como de la cultura mexicana. Esta visión que planteas sucede, digamos, me queda súper consciente que en México, como bien lo dices, tenemos este pensamiento colectivo, pero sucede este mismo pensamiento en otras partes del mundo, este, digamos, o tú qué opinas, o lo has vivido, o lo has platicado con otros sobre este tema de... Sí, el caso de Frida creo que es efectivamente súper interesante para pensar en este ejemplo en particular, porque la forma en la que nos cuentan sobre ella siempre es sobre todas sus tragedias, ¿no? O sea, como que todo el sufrimiento y nos generan como esta imagen de esta mujer que sufría y sí fue, por supuesto, porque le pasaron cosas muy feas, o sea, accidentes y enfermedades. Pero creo que una cosa fundamental de Frida es su resiliencia, o sea, su capacidad de reinventarse, de sobreponerse y de crear gran arte. O sea, de hecho, creo que pasa mucho que justo como mexicanos, mexicanas tenemos este primer acercamiento a Frida desde ese sitio, ¿no? Como mucho esta narrativa de dolor y no nos cuentan, porque creo que es pues una misión como de divulgación y de educación, no nos cuentan sobre la grandeza de Frida, sobre la genialidad de Frida, porque lo fue. De hecho, me voy a aventar mi comercial ahorita, generé un curso que se llama Las Genias del Arte, donde revisamos a 7 mujeres artistas, entre ellas a Frida. Y lo que hago ahí es darme un chapuzón, o sea, sumergirme en cómo ella habló en primera persona de su identidad en varios niveles, ¿no? Su identidad como mujer, su identidad como mestiza, su identidad como mexicana, y cómo todos estos sitios, todos estos, digamos, como espacios a través de los cuales ella construyó su identidad, ella los narró en primera persona y lo hizo de una forma tan extraordinaria al ser, digamos, como cronista en primera persona, o sea, a través de sus autorretratos, a través de sus personas cercanas, sus objetos cercanos. Entonces, creo que esa capacidad de comunicar un momento de la historia y de su vida es lo que la hace una gran, gran comunicadora. Entonces, bueno, de Frida también me podría echar la clase entera acá, pero sí, creo que con Frida se concentra como toda una sensibilidad que está cambiando en el siglo XX, ¿no? Donde se están haciendo esos cuestionamientos sobre el cuerpo, sobre el ser mujer, sobre tener una cierta identidad de género, una cierta identidad nacional. Entonces, o sea, por eso creo que es un gran personaje y una gran artista. Oye, qué bueno que nos cuentes esto de las genias. Si gusto, por ahí va mi pregunta de quien pueda revisar, igual pueda entrar a las redes sociales de Bellas Artes y buscar un poquito más información. Y si nos puedes dar un preámbulo, digamos, tienes a esta artista mexicana, analizas, digamos, alguna artista extranjera y si cambia mucho este pensamiento colectivo de Frida hacia esa persona
si es artista extranjera? Claro. Las Genias del Arte es un curso que ya está grabado, o sea, lo pueden comprar y consumir a su ritmo. Es como la síntesis de un montón pues, de mis 5 años de investigación y como de docencia en la UNAM y mi experiencia en Bellas Artes. Entonces, es un curso del cual estoy muy orgullosa y muy emocionada también de poder contarles ahorita aquí. Y en ese curso, o sea, de introducción, tenemos como esta primera pregunta, ¿no? De por qué no nos cuentan sobre genias del arte, donde profundizamos sobre las diferentes razones, ¿no? Damos como este recorrido histórico. Y después hablamos de 7 artistas que cubren del Renacimiento al arte contemporáneo. Sofonis Vanguisola del Renacimiento, que fue dueña de su propia imagen, Artemisia Gentileschi del Barroco, que fue así una maestraza de la luz, Edmonia Lewis, quien hizo todo un arte también a favor de la libertad de la población afroamericana en Estados Unidos, Frida Kahlo, ¿no? Que se llama Lo personal y lo político, su clase, Hilma Flint, que fue la pionera del arte abstracto, Elsa von Freytag, hay investigadores que la ubican como la pionera del ready-made y la pionera en específico del ready-made de fuente. Y por último, las Guerrilla Girls, que son este colectivo de activistas. Y al final, la última clase tiene que ver con reimaginar y reinventar, ¿no? O sea, con todas las reflexiones que generamos a lo largo del curso, hacia dónde podemos construir nuevas narrativas. Y sí, creo que cada una tiene como sus situaciones. Algo que encontré en común entre todas ellas es que la mayoría trabajó con autorretratos porque era uno de los espacios donde las mujeres artistas podían practicar su arte, desarrollar su arte, explorar, innovar, ya que tenían pues un poco limitado pues por cuestiones académicas e institucionales, el dedicarse a otros géneros artísticos. Entonces el autorretrato fue así, el espacio donde ellas brillaron. Y que muchas de ellas sí recibieron reconocimiento por parte de sus contemporáneos, solo que al momento de retomárseles en siglos posteriores, ya no se les hizo como con este reconocimiento del que sí gozaron. Entonces, eso es un poco como el resumen o un poco la visión de este curso. Qué genial que la compartas. Vamos a darnos una vuelta también por ahí para que las personas que nos escuchen puedan ir explorando un poquito. Gracias por compartirlo, Grecia. Fíjate que no había tenido un tipo de charla en ese sentido. Entonces te lo agradezco bastante. Me interesa saber dos iniciativas, digamos, regresando un poquito del proyecto que nos puedas contar. La primera es qué sucedió en el Creative Bootcamp, ¿no? Este evento, si nos cuentas de qué se trató, qué hiciste por ahí, qué te llevaste y qué sucedió al final. Claro, pues bueno, el Creative Bootcamp fue pues como un periodo de formación intensiva que organizó el British Council México, que consistió en una serie de charlas con agentes tanto nacionales como del Reino Unido, pues esas conferencias donde nos dieron un montón de información para poder hacer sostenibles los emprendimientos creativos. Entonces, eso fue, yo creo que es súper enriquecedor. A mí la agenda que tiene el British Council me parece súper interesante. De hecho, creo que han sido como, pues, algo de mi inspiración, ¿no? Para seguir adelante en las industrias creativas. Entonces, bueno, consistió en eso y además hubo una selección de 20 proyectos a nivel nacional a los cuales nos dieron mentorías con el equipo también de Impact Hub. Entonces nos hablaron sobre modelos de negocios, sobre publicidad, sobre métricas, ¿no? Que tenemos que tomar en cuenta para pues monitorear los progresos de nuestros proyectos. Entonces, bueno, pasé como esa primera selección de los 20 proyectos que tenían acceso a estas mentorías y al final de Bootcamp los proyectos presentábamos un pitch con toda la información de nuestros emprendimientos, con qué íbamos a hacer con el Fondo Semilla, que era el premio de ese bootcamp al final. Y bueno, a mí esa historia creo que también, qué bueno que tengo oportunidad de contarla. El pitch se presentó el 23 de febrero y ese día era mi cumpleaños. Entonces, yo estaba como muy contenta de poder presentar eso en ese día también que era muy especial para mí.
Y presenté el pitch y unos cuantos días más adelante me informaron que había sido la ganadora del primer lugar. Entonces, ese primer lugar significaba una inversión de un fondo semilla para el emprendimiento y como toda mi tirada es poder convertir a Bellas Artes en pues en una escuela digital para mujeres en las industrias creativas. Este fondo lo utilicé para generar el primer curso, o sea, grabado en video, que se pudiera estar viendo así, que precisamente es Las Genias del Arte. Entonces, un poco fue como este primer cimiento, esta primer base para empezar a generar estos cursos y este contenido, ¿no? Que puede ser accesible, que puede llegar a muchas personas y que no depende de la sincronicidad. Entonces, pues yo, la más feliz. Totalmente, oye, qué padre que cayó el día de tu cumpleaños. Va a ser un día memorable, que años con años contarás la anécdota. Y qué bueno que nos cuentes un poquito sobre el Creative Bootcamp, tu proceso, digamos, y que tu prototipo, tu primer taller, pues nació a partir de este fondo, ¿no? Es lo que nos gusta, digamos, de estas charlas, de entender, pues, cómo están funcionando otros proyectos creativos. Entonces, gracias por compartirlo. Recuerdo que ahorita mencionaste un poquito de los indicadores. ¿Nos regalarías 2, 3 indicadores de qué tendría que estar viendo un proyecto creativo para saber si está creciendo o algo que te acuerdes por ahí o cómo se mide Bellas Artes o cuéntanos un poquito de ahí? Sí, creo que, o sea, por ejemplo, una cosa importante que monitoreo mucho es cuántas personas, bueno, cuando lanzo cursos, diseño una landing page específica para el curso. Entonces, lo que tengo que monitorear y a lo que le tengo que prestar mucha atención es cuántas personas desde mi Instagram se fueron a la landing page. Y ya las que estaban en la landing page, cuántas personas finalmente sí compraron el curso. Entonces, con ese seguimiento de cuántas personas logré llevar de Instagram a la landing page y al final cuántas personas terminaron adquiriendo el curso, eso me da indicadores de, pues, qué tan relevante es el curso para mi público. Que bueno, para mí Instagram es un canal primordial, o sea, a través del cual divulgo y como que ahí está mi audiencia, digamos, como más atenta. Entonces, por eso yo tengo ese camino, ¿no? De Instagram, landing page y al final, ¿cuántas caen a los cursos? Entonces, eso para mí es súper, súper importante y me permite ir viendo, ok, si a lo mejor a ese curso no le fue como yo esperaba, ¿qué modificaciones tengo que hacerle al curso en sí o a la landing page para pues poder alcanzar mis objetivos? Entonces, creo que eso ha sido como uno de las cosas que tengo que revisar constantemente. Qué bueno que le platiques y como bien lo dices, es un análisis constante, ¿no? Eh, yo muchas veces digo que siempre partimos de que todo se vende, ¿no? Y entonces la pregunta es cómo poder ir mejorando las estrategias para, pues lograr que sí suceda. Entonces, gracias por compartirlo. Recuerdo la primera vez que seguí Ellas Artes, nos fue primero por Twitter y después por Instagram. Y recuerdo que tenías como 3,000, 5,000 seguidores más o menos. Y pues ya ahorita ya pasó de duplicar esa cifra. ¿Qué consejos en este sentido nos das, digamos, de tu propio crecimiento en tu red social? Y digamos, para nuevos creadores que, digamos, a lo mejor tienen 1,000 seguidores o 500 o apenas van iniciando. Y la pregunta sería, pues, ¿cómo le podemos hacer para crecer una red social? En este caso, por ejemplo, Instagram. Sí, increíble pregunta y me encanta que me lo preguntes en este punto de la historia porque creo que una cosa súper importante y a lo mejor cuando tienes pocos seguidores, bueno, a mí me pasó, creo que es como muy fácil como que obsesionarse con el número y que estás así de que contando y así cuántos llevo y cuántos cayeron ayer, etcétera. Entonces, ese como estar como tan consciente de los números y cómo aumentan o cómo disminuyen, es muy cansado, muy cansado. Entonces, no lo recomiendo. Por supuesto, o sea, no te voy a decir como, ay, no, los seguidores no son importantes, porque al final, no sé, tampoco estoy en esa postura, porque al final creo que sí da un cierto indicador de atención. Yo lo que pondría es, no te obsesiones como en llegar al 10,000, al 50,000, al 100,000, sino las personas que ya están siguiendo tu proyecto, de las que ya tienes su atención, o sea, ¿cómo les puedes dar mejor contenido? ¿Cómo puedes ya hacer comunidad con las personas que tienes?
Eso es súper, súper importante. Entonces, yo diría como desde ahí, ¿no? Como lo que ya tienes. Y también ponerlo en perspectiva. Por ejemplo, una vez escuché que alguien, justo como en esa idea de dar perspectiva, contaba, a ver, si tus historias las ven 100 personas, las está viendo un auditorio. Si tus historias las está viendo 500 personas, o sea, estás casi en una sala de conciertos o en un teatro. Si tus historias las está viendo 1000 personas, pues ya estás en un teatro más grande. Bueno, no sé. Entonces, como hacer este símil de espacios físicos, como que te ayuda a aterrizar y decir, ok, ¿no? O sea, de pronto, pues parece que solamente eres tú con tu celular, pero no, o sea, realmente hay como o sea, un grupo de personas que está siguiendo lo que haces. Entonces, creo que eso es súper, súper importante, ¿no? Poner en perspectiva y no ir corriendo como por lo que sigue, sino ir disfrutando el camino, el proceso, ir construyendo. Porque además, justo la lógica de las redes sociales es que estemos generando y produciendo y generando y produciendo y esperando y como en esta ansiedad infinita. Entonces, que sí, un poco para cuidarte a ti mismo y a ti misma, que hagas como esta pausa y digas, a ver, con lo que ya tengo, ¿cómo lo puedo fortalecer? Eso por un lado. Ahora, para el sentido de aumentar, es pensar en que también los contenidos que uno genera son prueba y error, ¿no? O sea, tú ponte a lanzar. Mientras más rápido lances, más rápido vas a darte cuenta de qué cosas funcionan con tu audiencia, qué tipo de contenidos les gustan más, qué tipo de contenidos a lo mejor pues no les gustan tanto, aunque a ti te encanten, ¿no? O sea, al final es como pensar en tu usuario y en tu usuaria, ¿no? En este caso de redes sociales. Entonces, una vez que ya tengas mapeado el tipo de contenidos que funcionan más, pues va a ser un proceso a largo plazo, en realidad, de ir generando ese contenido, de ir, o sea, sí buscar como esos espacios de diversión, porque sí puede ser muy desgastante generar contenido en redes sociales. Entonces, saber que eso es más como un maratón que vas como construyendo poco a poco y así que no te tienes que acabar todas sus energías en una sola carrera. Entonces, creo que esos serían mis consejos para las personas que le estén apostando a crecer sus redes sociales. Y eso, resumiendo, cultivar lo que tienen ya, fortalecerlo y constancia y paciencia y disfrutar el proceso, porque si no, las redes nos comen. Sino qué chiste. Totalmente concuerdo contigo, Grecia. Gracias por compartirlo. Y otra de las experiencias que te ha tocado vivir con Ellas Artes y me gustaría que nos contaras es lo de Santander Explorer. ¿De qué se trata esta convocatoria? También estuviste por ahí, pues te llevaron de paseo. Entonces, si nos puedes contar un poquito el chismecito de este programa, qué aprendiste, qué viste por allá. Y también una pregunta muy interesante que quiero hacerte es, la mayoría de proyectos de emprendimiento no son de industrias creativas o muchas veces no pertenecen al gremio del arte. ¿Qué pasó por ahí? ¿Qué viste? ¿Si encontraste a otros? Cuéntanos tu proceso de lo que viviste por ahí. Excelente pregunta y muy emocionante también contestarla. Mira, pues bueno, contexto. El programa de Explorer, que es financiado por el Banco Santander, es un programa que ya lleva muchos años en España, que fortalece emprendimientos de diferentes sectores. Y justo en la pandemia lo expandieron a Latinoamérica. Entonces, fuimos como las primeras, digamos, generaciones de este lado, de este continente, en tomar el programa en línea. Y es un programa para validar ideas de negocio, se toma completamente en línea, pero hay puntos de encuentro en vivo, ¿no? O sea, con mentores expertos y expertas, con tus compañeros y compañeras. Y la verdad es que fue muy, muy emocionante desde el programa de formación. Yo lo tomé el año pasado, de septiembre a diciembre. Y lo que fue clave fue que era emprendimiento, pero con esas metodologías de Silicon Valley, muy la idea como de startup y como de cómo innovar, cómo validar, cómo hacer todos estos experimentos y precisamente dedicado o sea, de forma transversal a varias industrias. Entonces, creo que eso fue súper refrescante porque me permitió ver, ¿no? Como no nada más pensar dentro de la caja de emprendimiento cultural o artes y cultura, sino emprendimiento
con el cruce entre industrias creativas. Entonces, eso a mí me parece un combo muy poderoso que invito a que quien esté escuchando esto lo pueda explorar. Y bueno, el curso fue espectacular, fueron 4 semanas. Al final daban, o sea, los proyectos que culminaban, después pasaban como a otro comité y había un jurado que seleccionaba a ciertos proyectos porque había un premio que era un viaje a la European Innovation Academy en Portugal en verano, este verano que acaba de pasar, y para mi sorpresa y gusto, justo en enero de este año 2022, anunciaron a los ganadores y yo estaba muy feliz viendo los proyectos, ¿no? Así de una app para ayudar a las personas que tienen Alzheimer, un Duolingo de matemáticas, cómo generar electricidad a través de plantas. Entonces yo estaba viendo todos esos proyectos así increíbles y que me estaban volando la cabeza y de pronto veo que está Bellas Artes ahí, ¿no? Y yo así de, wow, ¿no? O sea, qué magia, qué increíble. Y primero sí fue así como un poco el shock porque pues yo veía emprendimientos que venían de muchísimas industrias, ¿no? Y que yo decía como, wow, esas personas, qué cosas tan locas están construyendo. Y bueno, fuimos a Oporto, fui con otros mexicanos y mexicanas. Fue una experiencia única. La verdad fue espectacular, porque me permitió darme cuenta pues, del potencial del emprendimiento como una vía para construir futuro. Y un poco como desde mi lugar de mujer en las industrias creativas, saber qué me podían aportar otras industrias y qué les podía aportar yo a otras industrias fue súper enriquecedor. O sea, eso fue increíble. Sí había otros proyectos que estaban en el campo de arte y cultura. También, o sea, cada quien como con sus usuarios, como con sus proyectos ahí construyendo. Por supuesto eran los menos, como puede pasar un poco en esos sectores con el emprendimiento, pero wow, o sea, increíbles todos. Yo creo que sí regresé, o sea, ya me costó trabajo en agosto como aterrizar y decir, o sea, como procesar todo lo que había ocurrido, pero regresé como con mucha energía, como con muchas ideas, como con muchas herramientas nuevas para poder seguir construyendo Bellas Artes. Y con ganas de regresar, por supuesto. Ay, sí, ya sé. Sí, no, con ganas de... ¿Sabes qué me pasó? Que justo este año, bueno, con esas 2 experiencias que retomas, que yo no era o sea, de participar en concursos. O sea, como que no, jamás. O sea, o tampoco tenía como mucho esta cosa como de competencia y como de estar así. Pero regresé muy de no, tengo que estar compitiendo, presentándome en espacios y todo para practicar. Y en esas prácticas seguramente voy a ganar más cosas, ¿no? Entonces, sí o sea, como que me cambió mucho el chip de esperar a concretar ciertas cosas, sino como ir practicando, ir presentándome, ir hablando, ir construyendo como en el camino. Creo que eso es súper importante. Sí, totalmente. Siempre sucede que no queremos, digamos, aventarnos a hacerlo porque decimos, pues es que está complicado ganarlo, ¿no? ¿De qué que me lo den? Pero de pronto si ves, aplicas a 2, 5 convocatorias, 10, pues 2 de ellas, pues sí se te brinda la oportunidad, ¿no? Y ahí es donde ya vas motivado de decir, ah, caray, sí funciona, sí se puede, pues hay cómo volverlo a hacer. Entonces, gracias por compartirlo, esta experiencia, Grecia. ¿Qué sigue para Bellas Artes? ¿Qué más qué más te falta por hacer? ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde te estás dirigiendo? ¿Qué más te gustaría hacer con Bellas Artes? ¿Cuál es su futuro? Pues me gustaría que Bellas Artes se consolidara como una escuela digital para mujeres en las industrias creativas. Amaría generar como más cursos que ya estén grabados. También quiero fortalecer la parte de encuentros presenciales con exalumnas y con alumnas que estén por venir, porque creo que es súper importante tener las 2 partes. Ahora que también ya estamos como llegando a este nuevo mundo post pandemia, creo que es fundamental fortalecer los vínculos a través de cosas presenciales. Entonces, creo que eso sería lo que sigue para Bellas Artes pues ya, 2023 prácticamente. Totalmente. En una convocatoria me preguntaron
me dijeron, está padre que continúes lo digital, pero ¿y qué pasa con lo presencial, no? Y creo que las industrias creativas, creo que es su punto máximo, ¿no? Porque las experiencias inmersivas, los diálogos, el arte, o sea, todo se vive mucho mejor de manera presencial. Entonces, qué bueno que lo platiques. Grecia, estamos por terminar, digamos, en esta charla. ¿Alguna experiencia, algún consejo, algún tip que nos regales para aquellos proyectos que van iniciando? Algo que nos quieras compartir. Sí, que se pongan como estos lentes y este chip de que todo es un experimento. Entonces, como todo es un experimento, las cosas que vayan haciendo, o sea, que no se tarden mucho en ejecutar, pero que lo que ejecuten lo hagan con estrategia, de decir, ok, vamos a lanzar, no sé, a lo mejor este producto o este curso o este post incluso, la cosa que ustedes quieran testear, lo que quieran probar. Y que vayan midiendo resultados y que vayan viendo qué salió bien, qué salió mal, qué se puede cambiar para la siguiente, etcétera. Entonces, si ustedes implementan esa mentalidad de experimentación y de aprendizaje constante, va a ser mucho más divertido y sostenible su proyecto. Porque si se esperan a tener todo perfecto, así grandes comillas, porque eso es una trampa, no caigan en ella. Si se esperan a tener como todo perfecto y todo terminado, etcétera, se van a tardar mucho tiempo en recibir retroalimentación. Entonces, mejor ir como creando poco a poco, ir recibiendo información de sus usuarios, ir modificando, ir creando, ir adaptando para que puedan descartar y fortalecer las cosas que sí funcionan. O sea, descartar lo que pues no jaló y fortalecer lo que sí. Entonces, creo que eso sería. O sea, la vida es un experimento, tu emprendimiento es un experimento, entonces mejor ve haciéndolo como controlado y con estrategia. Y la vida también es un experimento. Sí. Fíjate que uno de los entrevistados también nos dijo, dice, muchas veces cuando uno inicia un proyecto, esperas a que ganar la convocatoria para entonces iniciar. Dice, si, Gersaim, si te contara cuando gané mi primer Fonca, tuvieron que pasar 20 años del proyecto ya existiendo para ganar esa primer convocatoria. Y él también decía la sugerencia, pues aviéntate con lo que tienes, con lo que puedes, poco a poco ir creando, modificando. Si se gana una convocatoria, bienvenida, y si no, no pasa nada, pero digamos, continuamos. Entonces, gracias por regalarnos este consejo. Una última pregunta random, ya nada que ver con la charla. Si fuéramos también a Oporto a visitar, ¿qué nos recomiendas visitar? ¿Qué es lo que así te acuerdas? Digas, tienen que ver esto, una o dos cosas o que digas, te encantó. Cuéntanos un poquito. Hay un río en Oporto que es una cosa espectacular y hay una colina donde, bueno, Oporto es una ciudad como que está llena de estudiantes. Entonces, en las tardes, perdón, se me fue el avión muy feo. Voy a empezar de nuevo esa idea. Bueno, en Oporto hay un río y hay un puente que es bellísimo y hay una colina. Ahora, con esos tres elementos tenemos que Oporto, además, es una ciudad que tiene muchísimos estudiantes. Entonces, a la hora del atardecer, los y las estudiantes se van a la colina a escuchar música y a ver el atardecer, o sea, con esa vista espectacular del río. Entonces, yo creo que eso sería una cosa que no se pueden perder si están en esa ciudad. Suena muy increíble. Gracias por compartirla. Gracias por haber estado con nosotros platicando, Grecia, y gracias a todas las personas que nos estuvieron escuchando. Llegamos al final de esta conversación. Sigan a Ellas Artes en las redes sociales y pues sigan a su curso de Las Genias del Arte. ¿Y algún último saludo, queja que te gustaría enviar, Grecia? No, pues muchísimas gracias. De hecho, solamente agradecimiento por tenerme acá, por las preguntas, por el espacio. Espero que encuentren cosas que les sirvan en esta conversación. Estoy segura de que sí. Y pues cualquier cosa que necesiten, ya saben, estamos aquí pues para ustedes, ¿no? Que creo que pues algo que tenemos en común, Gersa y yo, es como esta apuesta, ¿no? Hacia las industrias creativas. Entonces, pues pues no sé, yo quiero cerrar como con mucho cariño y agradecimiento esta conversación. Entonces, pues nos vemos pronto en otros espacios del internet o de la vida real.
Sí, totalmente. Y justo eso te iba a comentar off the records, que se siente muy unido, ¿no? Cultura Bellas Artes tienen como el mismo propósito de apoyar el tema de industrias creativas, entonces hasta podría decir que son como si fueran proyectos hermanos, ¿no? Entonces, fue muchísimo gusto conocerte, muchísimo gusto esta plática, Grecia, y para todos los demás, también son bienvenidos a participar, a sumarse, a generar diálogo, y pues nos vemos en la próxima conversación. Les recuerdo que esta iniciativa fue organizada por Culturlab, una agencia educativa de gestión cultural y economía creativa, y platiqué con Grecia, Bellas Artes. Bonita tarde, día o noche.